Muy buenos días, tardes o noches, dependiendo de la hora a la que nos escuchen. Estamos en el YEPO, episodio número 15, con un gran invitado en esta oportunidad. Ustedes lo conocen, los colegas lo ubican. Podría dar algunos antecedentes y ustedes van a llegar a su nombre. Pero también tenemos un auditorio mucho más grande, nos están escuchando muchos académicos de diferentes lugares y por eso vamos a hacer la presentación más formal de don Pedro Calandra Bustos. Él es bibliotecario documentalista, titulado en la UTEM. Además, Pedro tiene una gran vida gremial, académica, de investigador, basada principalmente como eje en la Universidad de Chile. Él es profesor adjunto de la Facultad de Ciencias Agronómicas de la Universidad de Chile. Reside él en el campus Antumapu. Es director de la Biblioteca Rector Ruy Barbosa, además subdirector de Extensión y Vinculación de la Facultad de Ciencias Agronómicas. Recientemente fue electo como senador universitario de la Universidad de Chile. Así que tenemos nosotros a un bibliotecario realmente participante, destacado, que está ahí donde hay que tomar decisiones, donde se vincula las relaciones de extensión, sobre todo de la universidad, los presupuestos, las decisiones administrativas de alto nivel. Pedro tiene mucho que contarnos. Le pedimos siempre a quienes van a conversar con nosotros que nos envíen alguna reseña. Él me dice, bueno, tú di lo que quieras de la reseña, pero la verdad es que hay mucho que decir sobre lo que Pedro ha desarrollado y sigue desarrollando en su trayectoria. Él, dentro de la facultad, ha hecho un trabajo de rescate patrimonial de la historia de la agronomía en Chile. Por lo tanto, hay un trabajo de investigación, de edición y como autor también de publicaciones dentro de la Facultad de Ciencias Agronómicas. Además, ha sido vicepresidente de la Sociedad Agronómica de Chile, editor de series de agronomía, ha hecho estudios, ha desarrollado plataformas, ha sido director de proyectos, de convenios, de el Nodo Patagonia Digital Innova de Corfo durante el año 2009-2010, por ejemplo, director de convenios de implementación de tecnologías, de proyectos biocombustibles, director de convenio con la Fundación Aituet, tiene una investigación, un plan piloto para un catastro de tierras adquiridas por CONADI, coinvestigador en proyectos de Antumapu 50 años. Después, toda la historia del campus Antumapu y además ha sido autor y tiene además libros por ser impresos, preparados para la impresión. Quise decir todo esto porque realmente Pedro es una persona, es un hacedor, como diría Borges, ¿no? Ha hecho mucho y sigue haciendo mucho y ha aportado mucho desde nuestra profesión, lo que es muy importante. Ahí ha estado su centro y su base, como nos ha ocurrido con otros colegas. También Pedro considera que esa es su base. Estamos en este YEPO con Cristian Cabezas, director del YEPO, y con Pedro entonces como nuestro invitado para esta mañana. Buenos días, colegas. Cristian, Guillermo, viejos y grandes amigos de la profesión, tiempo de estudiante en esas bellas y revolucionarias décadas del 80. Para mí es un placer estar con ustedes y poder transmitir a nuestros colegas y a la gente más joven qué es lo que somos como profesión y qué podemos hacer como profesionales. Nuestros títulos dicen bibliotecario documentalista, bibliotecario XX, pero la verdad es que somos seres humanos con tremendas inquietudes. Solamente veamos esto que se llama YEPO. Es una tecnología de las últimas décadas. Tuvimos un cambio radical en nuestros soportes del conocimiento. Yo he paseado por el mundo, por suerte he tenido la oportunidad de pasear por muchos países del mundo y aún recuerdo en la Universidad Complutense, un colega fallecido me permitió bajar al depósito histórico. El estar con papiros, pergaminos, libros del origen de la humanidad con conocimiento en el Museo Británico, ver las tablillas sumerias, ver la piedra Rosetta, en París ver otras cosas. Uno se impresiona de haber estado en el Museo de la Historia de la Humanidad en Ankara. Me ha permitido tener una visión de la humanidad distinta a la que habitualmente tenemos. Es una visión amplia de este pequeño planeta, esta roca llamada Tierra. Es importante que empecemos a ver más allá del metro cuadrado de nuestra estantería. Si nos preocupamos de nuestra biblioteca, y dije estantería como una forma de decir de almacenamiento, biblioteca, biblia, teca, jarra, nos mantenemos
sosteniendo el conocimiento humano, que es nuestra profesión. Hoy día somos contenedores de todo lo que se produce, sea en formato papel o cualquier otro. Hay que ver qué queremos realmente como profesión. Ha cambiado, sí. Yo pertenezco a una generación que todo era papel, donde veíamos el Winchell, veíamos gran repositorio, el Chemical Abstract, una estantería gigante llena de papel, y hoy día estas se han reducido a un clic en el computador. Es un cambio abismante. Para los más jóvenes es lo normal. Para los que tenemos un poquito más de años y que ya estamos saliendo de la profesión, ha sido un aprendizaje. A mí me toca dar clases sobre tecnología, recursos de información en la web, el título de una de mis asignaturas, donde cuando les hablo a los alumnos de un simple disquete, me quedan mirando con cara, ¿y eso qué es? Ha cambiado, porque hoy día ya un disquete, eso que veíamos hace 20 años, que 15 años atrás, como lo normal, hoy día ya es obsoleto. Acuérdense, yo un recuerdo, estábamos en clase con el profesor Héctor Gómez y nos llevó ahí al faro de Apoquindo, al estacionamiento del faro abajo, a una gran exposición de tecnología. Y había un artefacto que hacíamos fila para verlo, se llamaba fax. Te decían, présteme su carnet de identidad. Le tomaban una foto del carnet de identidad, una fotocopia, y lo ponía este papel en el fax. Me decía, vaya al segundo piso y recíbalo. Iba al segundo piso y ahí tenían un papel donde estaba mi carnet de identidad. Oye, quedamos impresionados. Un fax. Hoy día, el fax ya es una máquina obsoleta. Pasó y nos abandonó. Yo recuerdo cuando estábamos estudiando el que tenía un personal estéreo, una radio portátil y que uno podía llevar un cassette con grabación o sintonizar algo, aquí en la cintura y con unos fonos. Era una maravilla. Hoy día, si tú le preguntas, dices a un chiquillo qué es lo que es un personal estéreo, te queda mirando en cara. ¿Y eso qué fue el siglo pasado, a principios del siglo pasado? O sea, ha cambiado la concepción y la velocidad de los soportes del conocimiento es enorme, pero el conocimiento sigue siendo el mismo. O sea, si yo miro a algunos de mis viejos autores del área agronómica, son los mismos. Un romano en el año 10 que escribió sobre la agronomía no ha cambiado a lo que escribieron hoy día nuestros colegas de agronomía. Yo digo mis colegas de agronomía porque después de casi 28 años en el mundo silvoagropecuario, selva, agrocampo, pecuario, animales, que es donde se inserta la agronomía, ya no sé cuál es mi profesión real. Si soy agrónomo, soy bibliotecario, soy un investigador. Es sorprendente lo que es la bibliotecología. Yo miro a mis colegas de mi generación y alumnos posteriores, cómo han ido insertándose en el mundo de la ciencia y en el mundo del conocimiento. Y sin hacer una búsqueda. Yo recuerdo que todos queríamos ser escritores cuando entramos a la profesión y queríamos ser grandes literarios, queríamos escribir novelas, poesía, pero la vida nos llevó por distintas áreas. Yo hoy día me he convertido en, lo voy a decir sin humildad, en un historiador de la agronomía. Y creo que soy el único que hay en este minuto en ese tema en Chile. Evidentemente está el profesor Pinto y otros profesores que se dedican a ciertas áreas puntuales de la agronomía, como la reforma agraria, que es un gran tema. Yo soy un genérico, tomo toda la historia de la agronomía para poder entender que hoy día, con la cantidad de población que tenemos en el planeta, estamos hablando de 7.500, 8.000 millones, 8.000 millones de habitantes. Todos los días necesitamos 1.600, 1.700 calorías mínimas para sobrevivir como seres humanos. Y si eso lo llevamos al suelo, voy a hacer una distinción. Habitualmente nosotros hablamos de tierra agrícola, pero la verdad es que se llama suelo. Lo que se cultiva es el suelo y usamos esa palabra para referirnos a la parte productiva. El suelo sigue siendo el mismo que había hace millones de años. No ha aumentado, al revés, ha disminuido el suelo arable. Cuando hablo de suelo arable, es aquel suelo que es capaz de producir alimentos. Y los alimentos se producen a todo nivel. Y todos los días tenemos que alimentar a todos estos millones de personas. Y ese es un gran tema y una gran preocupación. En cierto sentido, yo miro la tecnología como una ventaja para el planeta. El hecho de no usar papel nos libera suelo y nos permite conservar muchos suelos con sus árboles nativos. No lo necesitamos para el papel, la tecnología nos reemplaza. Ahora, el costo de la tecnología asociado a esto es enorme, o sea, estamos hablando que necesitamos energía para que todos estos computadores, toda esta tecnología funcione. Y esa tecnología nos hace explotar todo el recurso fósil.
Hoy día estamos hablando de energías renovables no convencionales. Cristian, ¿quieres comentarme algo? Mira, te escuchamos, tiene que ver mucho con temas que hemos conversado en sesiones anteriores, en especial en la primera. Muchos están planteándose los dilemas de una transformación digital o de una superposición de una cultura basada en lo impreso con una cultura basada en formatos digitales. Cómo eso significa, pero temas de cambio generacional, pero también mucho que nuestra profesión ha estado arraigada en esa cultura de la escritura, del registro, de lo que se puede tocar, de lo que se puede almacenar, y que la tradición de la biblioteca está muy ligada a la tradición de la cultura impresa, escrita. De alguna forma también eso ha marcado a los profesionales, como tú dices, muchos profesionales de nuestra área tienen afición por los libros, una especie de amor por los libros, pero también yo creo que es un lazo que es más con la cultura, con el conocimiento, con las áreas del conocimiento en las que nos involucramos, como tú bien dices. Eso habla también de cómo cualquier profesional se para frente a su día a día, a su ejercicio, y se plantea cómo ayudar a las personas, cómo involucrarse en los ecosistemas, ya sea como investigador, como profesor, como bibliotecario referencista, con cualquiera de las funciones en las que uno puede estar, que yo creo que tú has hecho y participado en muchas de ellas de distintas formas. Para planteártelo como una pregunta, ¿cómo ves tú? Por ejemplo, nosotros siempre le preguntamos a los colegas con los que hemos conversado, ¿cuál ven que es las habilidades, las condiciones, las características que debería tener uno o una profesional en el futuro? ¿Cómo ves eso? Uy, vaya pregunta, el futuro. ¿Qué es el futuro? El futuro no es nada más que el hoy proyectado con lo que estamos haciendo. Si se cumplen los deseos de los agoreros y que el sol mande un pulso solar, se nos acabaron las redes de comunicación, se nos acabó la tecnología. Hace un par de días, a pesar de que yo sé que esto va a ser publicado en unos meses, pero durante el mes de septiembre, en un país como Irán, había unas revueltas sociales. Y el país desconectó Internet y dejó incomunicado al planeta lo que pasa en esa nación. Entonces, es difícil poder pronosticar. Yo me dedico a esto de las tecnologías. Voy a dar una declaración lapidaria. Desde mitad de la década del 90 la tecnología no ha cambiado. Es la misma. Tenemos los mismos PCs con los mismos chips, tenemos las mismas redes de comunicación. Lo que hemos variado tal vez, que hoy día en vez de usar cable coaxial o usar RJ45, usamos fibra óptica. En vez de usar un procesador Intel, estamos usando unos procesadores enormes. La tecnología es la misma. Ha cambiado la calidad de la tecnología y esta no va a cambiar más. Se van a ampliar las redes. Hoy día, en vez de conectarme al switch inalámbrico de mi casa, porque solemos pensar que todo es inalámbrico, incluso el celular, pero la verdad es que esto es físico. O sea, hay una red submarina de fibra óptica en todo el planeta que nos conecta de un lado a otro. Y es una falacia decir, no, si es inalámbrico. Eso va a cambiar tal vez. El proyecto de los satélites que están tirando a través del mundo, creo que ya van 200 satélites o microsatélites de comunicación, pero no va a cambiar más que eso. Entonces, el futuro depende de qué es lo que queremos transmitir como conocimiento. El conocimiento científico duro cambia día a día. Como decía un viejo profesor de agronomía, Premio Nacional de Ciencia, don Edmundo Saavedra, dice, el pregrado es el ejercicio del conocimiento. El magíster es trabajar en el límite del conocimiento. Y el doctorado es trabajar cambiando el conocimiento humano. Eso se da en las ciencias duras. En nuestra ciencia llamada conocimiento humano, lo que hacemos es acumular el conocimiento, organizarlo. Y hoy día es más que nunca importante el organizar el conocimiento, porque ya no es una paginita. Son millones de páginas, se la lleva el equivalente de papel, que se producen diariamente. Y cuando nosotros estudiábamos nos decían que cada 5 años cambiaba el conocimiento humano. Hoy día creo que la pandemia lo demostró. El conocimiento humano que está cambiando cada 15 minutos. Qué maravilla
el haber enfrentado esta pandemia con estos instrumentos de comunicación a nivel mundial, donde los científicos podían comunicarse libremente uno con el otro para desarrollar una vacuna. Entonces estamos ante un estadio diferente, un estadio que nos cambió la visión. ¿Qué viene hacia el futuro? Nadie es capaz de pronosticarlo, pero sí tengo claro una cosa, que a pesar de que amamos el papel, amamos el conocimiento principalmente. Yo vivo rodeado de libros, aunque mi trabajo es todo en línea. Oye, Pedro, bueno, siempre el libro es algo que nos identifica, no podemos escapar de él, digamos, en lo material, pero claro, también existe algo que Roxana Donoso nos decía que era la desmaterialización, es como se va lo que está como soporte y nos vamos quedando con la información y más allá de eso con los datos y eso es lo que procesamos y manejamos. Dentro de todos estos cambios tecnológicos, evidentemente puede haber ruptura, como puede ser la inteligencia artificial, por ejemplo. Yo creo que ahí no podemos pensar solo que vamos a seguir en esta continuidad, que todo va a ser lineal, porque hay tecnología disruptiva. Y una de esas yo creo que es la inteligencia artificial, que la podemos ver como una aliada, como una amenaza, pero claramente como una tecnología transformadora. Ahí tendríamos que entrar a picar, como se dice. Pero dejemos este tema ahí en un paréntesis. Yo te quería preguntar justamente por los libros, por las publicaciones. Tú eres autor y es interesante saber cuál es tu experiencia de autor, qué tipo de publicaciones has logrado sacar adelante y cuáles vienen en camino y cómo fue tu participación como autor en estas publicaciones. Guillermo, tu pregunta tiene historia. Antes de entrar en toda esta área de la universidad, con Viviana García habíamos escrito un pequeño libro que fue el primer encuentro bibliotecario escolar y público en el Canelo de Nos, en que hicimos varias cosas ahí, fue como una puntapié inicial con Clara Bugnick en esa época, la Nidia Palma, que logramos crear esta red de bibliotecas que hoy día es la red de bibliotecas públicas de Chile. Fue algo hermoso, pero entrando a ciencia del 2009 escribí un libro como consecuencia de un proyecto que se llama Conociendo las TIC. En este libro hago una declaración de qué es lo que son las TIC. Habitualmente hablamos de tecnología, información y comunicación, pero recordemos que la tecnología no es nada más que aquel artilugio de beneficio humano. Desde un botón a un cordón es tecnología. Cordón de zapato es tecnología. No es solamente la electrónica. La información es el lograr traducir estos códigos llamados alfabeto y número en comunicación. La comunicación en sí es esa capacidad humana de transmitir conocimiento. Por lo cual, si yo tomo una tablilla sumeria que está hecha en greda con símbolos cuneiformes, me transmite conocimiento. Si yo tomo un papiro, tomo un pergamino, me transmite conocimiento. Un libro me transmite conocimiento. Por lo cual, todos estos son soportes del conocimiento humano, son TIC. Hoy día la tecnología es TIC, es tecnología de información y comunicación, news, como le dicen hoy día, o nuevas, pero las TIC son muy antiguas. Ese fue el primer libro que escribí y fue inspirado en el nuevo Patagonia Digital, cuando el gobierno de Chile nos solicitó al grupo de trabajo que tenía en esa época que lográsemos que las MIPE, microempresarios, lograran subirse a la tecnología hace una década. Hubo maravilla, una señora que tenía en esa época un taller de costura se convirtió en Coyhaique, en la proveedora oficial de hospitales, de montones de cosas fiscales, de uniformes. Un caballero que tenía muebles de madera, noble de la zona, vende muebles por todo el país, o sea, fue un gran avance. Y eso se usó usando las TIC. Cuando hablo de TIC, hablo de todos los soportes del conocimiento. Por lo cual, cuando nos decimos el libro va a desaparecer, no, el libro es un capítulo más de la forma de transmitir el conocimiento humano. Ahora, que adoramos el libro, que tiene versátil, tiene ese exquisito aroma, donde yo puedo ponerle etiquetitas, puedo hacerle marca y puedo volver a él cuando quiera en una forma simple, en cualquier lugar del planeta, es una cosa irreemplazable. Hoy día los chiquillos más tecnológicos usan pestañas electrónicas. No ha cambiado. El conocimiento sigue estando ahí. Tal vez el soporte cambie, pero en 2000 años más van a tomar un libro y lo van a mirar con la misma admiración que uno mira en el Museo Británico, una tablilla sumeria, una tablilla ahí de greda, o ve un papiro o un pergamino.
pero el conocimiento sigue estando ahí. Les recuerdo que la tabla Rosetta estuvo perdida miles de años, hasta que Champollion logró entender qué decía. Y a partir de ese momento, o sea, hace 150, 160 años atrás, recuperamos el conocimiento de 2000 años atrás. Lo importante es que la sociedad no pierda la capacidad de leer un libro, no importa el soporte. Ahora, el crear libros, sea en cualquier soporte, la mayor parte de los libros que tú mencionaste hoy día están en formato digital o han sido generados digitalmente. Es simplemente la necesidad de alguien que se dedica a la docencia o la investigación de que lo que ha acumulado en la vida de conocimiento no se pierda. Yo no escribo porque quiero ser famoso, porque no, simplemente durante los últimos 20 y tantos años me he dedicado a acumular el conocimiento silvoagropecuario. Su historia, lo doy como clase, otra de las asignaturas que doy, que es la historia de la agronomía. Y me daría pena irme a la tumba y que todo lo que he acumulado no sea transmitido, porque son horas y horas de lectura e investigación. Por suerte, la biblioteca en que trabajo, la Biblioteca Rector Ruiz Barbosa, tiene sus orígenes en 1843, con la primera escuela agrícola, por lo cual tengo acceso a documentos, a actas, a correspondencia, a libros de más de casi 200 años. Porque sí, hay libros mucho más anteriores. Y eso me ha permitido especializarme en un tema, lo que puede hacer cualquier de nuestros colegas que entre a una biblioteca temática y ordenar, porque principalmente hay que ordenar los temas. Y eso es lo que yo hago con mis libros, ordenar los temas. Además, me ha tocado ser editor de la serie Ciencia Agronómica, la serie Ciencias Ambientales y las revistas misceláneas, donde tengo que usar la rigurosidad científica y los comités editores que me digan, yo no soy capaz de entender, qué sé yo, cualquier término científico, la aloesia botana, que una mosquita que ataca la vid. Yo no soy especialista en aloesia botana, pero cuando Roberto González, una eminencia, vino y me dijo, quiero publicar este libro, le digo, perfecto, Roberto, déjame buscar un comité editor. Roberto falleció, éramos grandes amigos, pero ¿cómo va a haber alguien que me va a criticar? Roberto, los tiempos cambiaron. Y tuvo que aceptar un comité editor. Una vez que el comité editor me dijo, sí, el libro tiene peso, corresponde a esto, hay que corregirle esto, se publica. O sea, el trabajo editorial es más que nada administrativo. No es que uno sea el sabedor, el editor hoy día no es el sabedor. Tal vez en literatura sí, pero en los temas científicos son equipos multidisciplinarios de trabajo. El último libro que ya está publicado, que es 50 años de Antumapo, eso fue un equipo multidisciplinario que escribimos en los distintos temas. Eso es lo que les puedo decir del libro. O sea, no es una cosa traumante, es traspasar y plasmar en algo tangible, sea electrónico o físico, algo que aprendimos. Parte de lo que nos dice da la idea de que entre los muchos roles que puede tener una bibliotecaria, un bibliotecario, está este del rol en el proceso editorial. Yo creo que no hemos conversado hasta ahora con alguien que nos hablara de ese tema. Es un tema interesante porque abre espacio para pensar cómo nosotros no solo actuamos como los que facilitan el acceso, sino que también podemos actuar en el proceso de la producción misma. Yo sé que tú estuviste en el principio del fondo del libro, en procesos bien fundacionales que tienen que ver con como la promoción del libro y además de la lectura en Chile. Si quieres contarnos un poquito de eso, también es interesante. Bueno, en 1993 se crea el Consejo del Libro y en ese momento la señora Mónica Núñez asume en representación de los bibliotecarios. Al año 94, el colegio me propone a mí como representante de los bibliotecarios, reemplazando a Mónica, y ya se había cimentado el Consejo del Libro y comenzamos a la discusión de la creación de programas. Trabajar con gente maravillosa como Guillermo Blanco, Hugo Monte, editores ya fallecidos, algunos de ellos. Fue una maravilla, muchos premios nacionales, el discutir y plantear. Ahora, yo siempre tuve una discusión que no sé si hoy día la ley cambió, pero la definición del libro que tenía la ley era papel. Y la gran discusión en todas las reuniones, cambiemos y hagamos una propuesta de cambio de lo que es un libro, porque nos limitaba solamente a la compra de papel, no de bases de datos. Claro, estábamos en los inicios de las bases de datos del año 95, pero se proyectaba ese cambio. Ahora, el poder crear, que fue humildad aparte, lo voy a declarar, las becas para bibliotecarios. Cuando a mí me toca el año 2000 salir a estudiar al extranjero, enviado por la universidad por los proyectos MESESUB, volví con el concepto, no solo lo que aprendí, sino que lo importante que es
que salgamos fuera del país, a ver otras visiones, no solo verlas en el computador, no solo verlas en los libros, sino que siempre cuento la anécdota que para mí las fotografías de la enciclopedia UTEA o Monitor que mostraban la RAE de la Academia Española, un edificio con unas columnas impresionantes, y yo miraba la foto y decía, oh, ¿cómo? Y cuando estuve en Madrid y conozco ese edificio, que es un edificio angostito, con 5 columnas y largo hacia atrás, dije, ¿qué cambio? No es lo que yo pensé. Para mí era casi un palacio y es un edificio de trabajo. O sea, esos conceptos y el haber podido crear esas becas fue un gran desarrollo. El crear, cuando se trabajó en la creación de la adquisición de libros, de 500 libros para bibliotecas públicas, otra maravilla. O el simple hecho de generar fondos para la mejora o creación de bibliotecas. O sea, fue un trabajo, hoy día se sigue trabajando y modificando, pero esos inicios fue plantear ante esta comunidad de editores, libreros, escritores, profesores, que la bibliotecología existe y es una profesión, fue relevante e importante. El participar en cuánta actividad había, bueno, mi esposa de la época me dijo, este cargo en esa época era absolutamente ad honorem, me dijo, has invertido, y ella me lleva la cuenta, tanta plata en difundir el libro, así que quédate tranquilo que has hecho algo por el país. Es verdad, Pedro. Has hecho muchas cosas por el país y por la profesión. Yo eso lo reconozco, pero ampliamente. He visto tu trabajo y de repente lo pierdo de vista porque haces tantas cosas que es difícil seguir tu trayectoria, pero que has incidido en que la profesión se desarrolle, en que se promueva el libro, en que rescatemos el patrimonio histórico, lo has hecho, y gremiales, en fin, creo que tu actividad realmente ha sido múltiple, es impresionante todo lo que haces y has hecho. Estamos en el año 2022, ya están vendiendo en la calle los calendarios 2023. ¿En qué está Pedro Calandra hoy? A mí me interesa mucho saber qué está pasando en la Universidad de Chile y particularmente esta, de verdad, una distinción que yo creo que no es solo propia, sino que es para la profesión completa, que tú seas ahora un senador de la Universidad de Chile. ¿Nos puedes comentar en qué estás y cómo se ve la Universidad de Chile desde el Senado Universitario? Wow, la verdad es que después de casi 40 años en esta profesión, tengo 60 años, en la teoría debería jubilarme a los 65, lo voy a hacer a los 70, si la salud me lo permite, porque todavía tengo mucho que aprender e investigar, además de transmitir. Llegué a una edad en que creo tener la acumulación de conocimiento para representar a la comunidad de profesionales. A ver, el Senado Universitario está compuesto por 37 miembros, la rectora, 7 estudiantes, 2 funcionarios y 20 y tantos académicos, tanto académicos transversales, o sea que los vota toda la universidad, como académicos locales que pertenecen a cada campus. En mi caso, yo me presenté como funcionario. Tenemos un gran universo de funcionarios, son como 10.000. Ahora, como en las elecciones que no son obligatorias, votaron cerca de 1.200, 1.300 personas. Saqué casi el 40% de la votación. Es decir, llevo la voz de auxiliares administrativos, técnicos y profesionales a una mesa de discusión donde se vela por el correcto funcionamiento de la universidad. La universidad tiene una rectoría y su equipo, un consejo universitario y el Senado. Cuando prepara la vicerrectoría económica el presupuesto anual, este tiene que ir a manos del Senado. Y el Senado le dice no, o sí, corrija esto de acá o allá. Y participo en 3 o 4 comisiones, una de ellas es la de patrimonio, que está más cerca de mi conocimiento, y la de, estoy postulando ahora la de economía. El próximo jueves me ratifican o no el pleno del Senado si puedo trabajar en la parte del desarrollo económico de la universidad. Es un puesto importante para la universidad, no para la comunidad. O sea, es un cartón nobiliario para la sociedad, pero para la universidad significa que su grueso, a través de sus representantes, el grueso de su población, a través de sus representantes, va cambiando y entregando en forma triestamental las decisiones universitarias. Para mí es un honor pertenecer a ella, como ha sido pertenecer al Colegio Bibliotecario, al Consejo del Libro, a la Sociedad Agronómica de Chile, la sociedad científica más antigua del país, de la cual soy el vicepresidente. No son cargos que tengan remuneración, son cargos
que le permiten a un ser humano entregar lo que ha aprendido y la acumulación de conocimiento, de saberes y de ideas. Yo tengo mis propias ideas en muchos temas. Ahora, si tú me preguntas de dónde saco la energía, no tengo idea. Debe ser que duermo muy pocas horas al día y me sobra energía y tengo que ocuparla en algo. Soy padre, soy esposo, soy abuelo, hago jardinería, pero igual me queda tiempo. Y cuando el cerebro empieza a funcionar, uno empieza a preguntarse, ¿qué voy a hacer ahora? En mi oficina tengo 3 pizarrones y de repente empiezo a escribir los pizarrones y la gente, mis colegas que trabajan conmigo, entra y dice, no, ¿qué se le ocurrió ahora? Porque cuando a mí se me ocurre otra cosa, no es que yo trabaje, yo trabajo con un equipo de bibliotecarios y hago tratar a mi gente buscando y creando cosas. Si tú miras todos mis libros, aparezco como primer autor, pero hay un colectivo de personas que trabajan conmigo. No me arrogo el conocimiento solo. Eso es lo que les puedo comentar sobre ese cargo, que es entretenido. Siento que estoy llenando un espacio país y que no solo estoy consumiendo oxígeno. Te agradecemos mucho la conversación, la oportunidad de poder escuchar de tu experiencia, que es algo interesante, rico, porque hemos entrevistado personas jóvenes, personas mayores, y claro, cuando nosotros vemos tu currículum, uno lo que dice es, esto es expresión de una vida, de mucha actividad, de mucho compromiso con la profesión, y eso aporta a todos los que escuchen esta conversación. Muchas gracias, Pedro. Te quiero Muchas decir gracias, una palabra Pedro. de despido solamente. Sí, Queridos colegas jóvenes, no necesitamos saberlo todo. Lo que necesitamos saber es, ante una pregunta, no lo sé, pero lo puedo resolver. Deme tiempo. No se olviden de eso. Nunca decir que no. Vamos a encontrar la respuesta. Adiós.